Así que estamos ante lo que él mismo dice, apóstol de Jesucristo. Si nosotros buscáramos, y ahí viene el tema de buscar, tener la Biblia en la mano, el capítulo 5, y ya lo tengo conmigo acá, versículo 1 dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, el autor, que soy anciano como ellos, y no es anciano por la edad, es por la autoridad espiritual, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, y ahí sigue el texto. Es decir, que es un anciano, una persona con autoridad, apóstol, y dice que vio, participó, palpó los sufrimientos de Cristo. El lenguaje que se utiliza en toda la carta da cierta evidencia de que es Pedro el apóstol. Pedro, el que estuvo con Jesús desde aquella llamada inicial que él le hizo. Y posiblemente muchos en esta carta comienzan a criticar: bueno, pero no es Pedro por esta y esta razón. Y le voy a dar unas 5 razones rapiditas de lo que hoy día, y quizá usted puede escuchar por ahí, de que se dice que Pedro no escribió la carta. Y le vamos a contestar enseguida la razón. La primera, dicen que no es Pedro porque Pedro era un iletrado, y no era letrado. Y que el lenguaje muy elegante, el griego que se utiliza en la carta es muy elegante. Es un escritor con estilo. Es una carta de estilo. Entonces, esa crítica que se le dice, no, porque Pedro era tosco, brusco, no era un Pablo, un estudioso experto del idioma o una persona preparada. Eso se responde de que en verdad el idioma griego era conocido por todo el mundo. Y segundo, en el capítulo 5, versículo 12, que lo voy a leer y lo vamos a leer al final también, dice lo siguiente, 5:12: con la ayuda de Silvano o de Silas, depende del texto que usted utilice, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para, y ahí viene el propósito que veremos al final. Es decir, que posiblemente Pedro se auxilió de un secretario, de lo que en esos tiempos se llamaba amanuense. Alguien que tomaba, como lo hizo Pablo también. Pablo varias veces dice: fulano está escribiendo por mí. O sea que no siempre el autor escribía, pero sí dictaba, sí decía lo que había que escribir, y un secretario o un escribano hacía el trabajo de la escritura. Así que posiblemente Silas o Silvano le ayudó a Pedro a escribir ese texto. La segunda razón por la cual dicen que Pedro no pudo haber escrito, y es que hay un contenido muy fuerte de las epístolas paulinas. O sea, Pedro de hecho dice, Pablo escribió muy difícil, es muy difícil de entender lo que Pablo escribió. Y hace referencia a Pablo, y el contenido de Primera de Pedro, sobre todo de esta carta, tiene mucho de las cartas paulinas. Una respuesta a esto es que Pablo, cuando escribió especialmente Romanos, Pedro vivía en Roma. Y uno de los que recibe la carta de Pablo es Pedro. O sea, Pablo escribe antes que Pedro y recibe la carta, y los escritos de Pablo, Pedro lo manejaba, Pedro lo conocía. Quizá Pedro tenía copias de eso. No es que copió a Pablo, simplemente que conocía lo que Pablo había dicho. No era desconocido para Pedro lo que Pablo enseñaba, las doctrinas paulinas. Tercero, se alega de que los sufrimientos que se presentan aquí son unos sufrimientos con referencia a la persecución de Domiciano y Trajano, que fueron 2 emperadores romanos, pero que gobernaron en los años 90, en los años 100 y pico después de Cristo. Y Pedro se murió en el 64, 66. Entonces dicen, pero eso no fue Pedro que le escribió. Y no es cierto. La persecución a la que se refiere Pablo acá no es a esa persecución. Más que eso, era a la persecución de ¿quién? De Nerón, bajo el imperio que Pedro muere. Si en algún momento digo Pablo y Pedro, por si acaso. Yo creo que ya se me fue una, ¿verdad? Están atentos, gracias. Mi cerebro reaccionó tarde, pero lo reaccionó. Es decir, que esa es una persecución, obviamente, pero no necesariamente
a la persecución de esos emperadores que gobernaron mucho más tarde. Y el tipo de persecución, la número 5, a la que Pedro se refiere acá, es más a lo que algunos, si voy a usar la palabra dominguera acá, dicen ostracismo. ¿Saben lo que es eso? El ostracismo social es cuando tú te desconectas, cuando tú te aíslas, cuando a ti te aíslan por alguna razón. Entonces, una persona que está en la cárcel sufre ¿de qué? De ostracismo. Está preso, no puede salir. Es decir, que hay diferentes tipos de ostracismo, pero posiblemente en ese imperio romano, pero muy todavía influenciado por la cultura griega, los cristianos a lo que Pedro le escribe estaban viviendo hostilidad, violencia, odio, sospecha, pérdida de sus bienes, ruina material, todo ese tipo de persecución. A ese que Pedro se refiere. Ahora, evidentemente, en el contexto político y social gobernaba Nerón. Y Nerón, y algunos autores, de lo cual leí mucho todo esto, y no voy a decir que es necesariamente así porque no está en la Biblia, pero una posición de algunos autores es que Pedro justamente escribe para alentar a estos hermanos de lo que ya pasaba en Roma. Porque ¿qué pasó en Roma? Años 60-62. Que se comenzó a quemar parte de Roma. Y Nerón, ¿qué hizo? Buscó chivos expiatorios. Se lo atribuyó a los cristianos. Eso está en la historia, no en la Biblia, pero usted lo busca en la historia, lo va a leer. No fueron los cristianos que quemaron a Roma. Parece que fue un complot. Pero Nerón acusó a los cristianos. Entonces hubo una persecución en contra de los cristianos y comenzaron a quemar a los cristianos. Un montón de creyentes, un montón de cristianos murieron quemados por Nerón porque él decía o él dijo, todo su imperio, de que los cristianos habían provocado eso. Entonces, en ese contexto es que está Pedro posiblemente en Roma, escribiéndole a unas iglesias que veremos ahora que están en la parte de Asia Menor, cerca de lo que hoy es Turquía. Así que esa área de Turquía es una área importantísima por la cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí. Ahora, hay un trozo poético acerca de la vida de Pedro, escrita por un autor llamado Charles Ehrman, que he decidido leérselo. Porque él dice, aquí hay un hombre transformado. O sea, quien escribe Primera de Pedro es un hombre como este. Y escuchen, se lo voy a leer textualmente. ¿Quiénes no conocen a Simón Pedro? ¿Y quién no ha encontrado en él un alma gemela? Valiente, impulsivo, confiado, inestable, afectuoso. Así era Pedro. De todos los apóstoles, su vida es la que más se graba en la memoria. Como que no nos acordamos mucho de Andrés. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de Felipe, de Mateo? Bueno, Mateo era un ladronazo y que se convirtió, pero como que nos acordamos más de Pedro. De todos los apóstoles, su vida es la que más se graba en la memoria. Su modo de ser es el más humano y comprensible para nosotros. Es más fácil imaginar su vida como pescador en Galilea, o figurarse el interés que sentiría por la predicación del Bautista, así como su primer encuentro con Jesús, o recordar cómo dejó la barca y las redes para convertirse en pescador de hombres, cómo entró a formar parte del círculo íntimo de amigos del Maestro y llegó a ser el líder y portavoz de los 12. No es difícil esbozar las escenas en las que trata de caminar sobre las aguas. Confiesa con valentía su fe en Cristo, habla sobrecogido ante la gloria de la transfiguración. En todos esos momentos Pedro estuvo. Expresa su amor imperecedero, duerme en el jardín de los olivos y se despierta para tratar de defender a toda costa a su Señor, para luego abandonarlo y negarlo entre maldiciones y juramentos. Lo vemos llorando profundamente arrepentido, corriendo hacia la tumba vacía, reuniéndose con el Señor resucitado y luego recibiendo una nueva comisión junto al lago, a la luz tenue del amanecer.
qué claramente lo recordamos cuando habla a las multitudes en Pentecostés, sana al tullido en la puerta hermosa, se enfrenta con valor a los dirigentes judíos, se encuentra con Cornelio y abre las puertas de la iglesia a los creyentes gentiles. Es encarcelado por Herodes y liberado por un ángel. Defiende la decisión de libertad cristiana en el Concilio de Jerusalén y la niega en principio con su conducta en Antioquía. Aunque reprendido por Pablo, reconoce su accionar y se arrepiente. Y ahí el autor de una de las epístolas más valiosas de las Escrituras y de la de mayor contenido teológico, Primera de Pedro. ¿Quiénes dicen amén? Ok, ¿cómo podríamos describir a Pedro? Aún al final, porque al final él estaba en Gálatas, ahí en la carta de Gálatas, es en Antioquía que estaba, cuando estaba dudando de la fe, o no dudando de la fe, sino si era por obra o era por fe, y metido en todo ese mundo, porque era un ser humano. Era como usted y como yo, ahora lleno del Espíritu Santo. Valiente porque era Pedro. El valiente, el medio loco que Jesús decía una cosa y él de una vez respondía sin pensarlo y después, Señor, perdóname porque hice lo contrario. Era un ser humano. Ahora, el valor de la carta es ese ser humano siendo transformado por el Maestro, siendo transformado por el Espíritu, y Dios lo pone a escribir, porque es inspiración divina, su palabra, una carta para usted y para mí. Es decir, que yo quiero que veamos ahora esto de quiénes eran esta gente, pero también no nos durmamos. Esa carta fue escrita para aquella gente en el año 64, 65, antes que Pedro muriera. No, esa carta fue escrita para mí. Y de verdad he asumido esta carta con un peso enorme para yo rumiar el texto, para yo estudiar el texto, para yo volver sobre el texto, para trabajar eso en mi vida. Y quisiera ver eso también en la familia de nuestra iglesia. El texto sigue diciendo: a los elegidos, extranjeros dispersos. Entonces voy a poner todo eso junto, porque hay que verlo junto. Ahora, aunque no está en el original, yo lo he puesto ahí, y está en negro, de Dios. A los elegidos, ¿de qué? No está en el texto, pero lo vamos a ver en el texto más abajo. O sea, no aparece la palabra Theos, Dios, en el texto griego. Pero es una muy buena manera de entender todo esto. Entonces, a los elegidos de Dios. Vamos a ver de nuevo esa expresión en un segundito. Luego dice, extranjeros dispersos. Y la palabra es diáspora. Ustedes escuchan todavía esa palabra, ¿verdad? A la diáspora de Israel. O sea, a los israelitas que no viven en Palestina, sino viven en el extranjero. Eso se le llama diáspora. A la diáspora dominicana en New York. Son dominicanos que están en el extranjero, en este caso en New York. ¿Dónde estaban estos hermanos? Estos extranjeros dispersos, pero que habían sido elegidos por Dios en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Un autor que estoy siguiendo con un comentario buenísimo de Primera de Pedro se llama Scott McKnight. Dice, o traduce esta parte de extranjeros dispersos. Él lo traduce como residentes temporales elegidos. Bueno, residentes temporales, entonces como al principio dice a los elegidos, él traduce toda esa frase, residentes temporales elegidos. Esa es su traducción. Me gusta, y de hecho he titulado el mensaje así. El mensaje yo lo he titulado de residentes temporales, pero elegidos por Dios. ¿Sabe qué? Si lo fuéramos a espiritualizar todo el texto, algunos lo hacen, vamos a ver que no es la mejor opción. Somos residentes temporales porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Según Pablo, escribiendo a Filipenses, está en el cielo. Pedro dice, somos residentes terrenales. Y una de las cosas tremendas de Pedro es que nos va a meter, y Dios tiene todo esto planeado, saben que es así, con esto que estamos viviendo como nación hoy día. Porque aunque somos ciudadanos del cielo, ¿dónde está tu casita donde tú duermes toda la noche? Y el vecino tuyo batallando, peleando con los mismos problemas inmorales, corruptos que tenemos todos los dominicanos. Es decir, que dejémonos de pamplinas,
Seamos cristianos como Kaiser, el del video, que muchas veces es sin palabras la cosa. Que la gente vea, que nosotros podamos decir, somos ciudadanos del cielo, pero tenemos que luchar contra la corrupción, contra los problemas del divorcio, contra los problemas que estamos viviendo, y no decirlo con una pancarta, porque lo dice el obispo, lo dice el papa, lo dice el pastor o el supervisor de la denominación. Que dice la palabra sin irnos a un extremo religioso. Consciente, estudiando, pensando. ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Recuerdan lo que yo leí de este autor? ¿Sí? Que tenemos que salir de ¿qué? De esa mente como perezosa y estudiar. Le traje ese libro que decía corazón esbelto, o vamos a decir, perdón, cuerpo esbelto, cuerpo, o vamos a decir así, una figurita de gimnasio, porque la palabra es así, y una mente del mercado público de Villa Duarte, podrida, obesa, no estudian, no interactuamos con el mundo, y el mundo hace lo que da la gana, porque los creyentes nos encerramos. Yo me convertí a Cristo, ahora yo no tengo nada que ver con el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Señor, mientras más pronto tú vengas mejor. Pero por favor no venga hasta que me case. Nadie dijo eso. Cuando yo me convertí, que conocía, le dije, Señor, por favor no venga ahora, yo quiero casarme primero. Nadie ha hecho eso de los jóvenes. Vamos a ver, seamos honestos. Tú eres seguidora de Pedro. Me gusta eso. Es decir, que estamos ante un autor escribiendo asuntos reales, pero que él mismo manifiesta que es transformado. Escribiéndole entonces a elegidos que vivían temporalmente en una área. Ahora vamos a volver al término elegidos. Y le he puesto, yo no sé dónde está Jaro, yo no sé si yo voy a seguir. Yo creo que hay cosas más adelante que ya la hemos perdido, por ahí vamos. Elegidos. Yo le puse la palabra en el griego ahí para que lo vieran, pero no importa. ¿Qué es eso de elegidos? Es el recibir la gracia de Dios como beneficio de la iniciativa de Dios, no la nuestra. Yo no tengo nada que hacer, solamente, Señor, te voy a seguir. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Jesús le dijo a Pedro, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, deje todo y sígame. Y yo me imagino a Pedro jondeándose de la barca. Maestro, aquí estoy. ¿Para dónde? Y abandonó la barca, la dejó. El pobre papá Zebedeo tuvo que... ¿Era Zebedeo la papá de Pedro? No, perdón. Esos son de los otros dos hermanos. Pero Pedro dejó todo. Si tenía un socio, el pobre socio tuvo que cagarse del negocio. Porque Pedro siguió a Jesús inmediatamente. Este hombre era así, porque él vio que no dependía de él, dependía de Dios. El ser elegido depende del Señor. Toda la carta y el sufrimiento y lo que vamos a predicar el domingo y toda la carta depende de esta y las siguientes dos palabras: elegidos. Es decir, que no le está escribiendo a cualquier persona, sino a creyentes, sean judíos o gentiles, no importa lo que quieran decir el camino que usted opte para entender el texto. Yo creo que eran judíos y gentiles, los dos. Pero eran elegidos. Dios había enviado a Jesucristo. Y veamos el texto un poquito más adelante del versículo 2. Ahora luego dice extranjeros y peregrinos en una versión. En otra versión que dice extranjeros dispersos. En otro dice extranjeros temporales. Bueno, no importa la versión, pero anda por ahí. Eran hombres y mujeres que residían temporalmente. Eran extranjeros metafóricamente peregrinos. Ok, aquí viene la parte que quiero explicar mejor. En la versión Reina Valera dice peregrinos. Y de una vez nuestra mente, ¿a dónde se va? Al cielo. Peregrinos y extranjeros. Filipenses, Pablo habla que tenemos una ciudadanía en el cielo. Y es cierto. Pero cuando Pablo utiliza la palabra aquí, residentes temporales, está hablando de un peregrinaje terrenal, no espiritual. Es decir, que la mejor interpretación del texto no es usarlo como una metáfora. ¿Saben lo que es una metáfora?
La palabra peregrino puede ser una metáfora. Yo le voy a escribir a los hermanos que son peregrinos en base a una jornada espiritual. Eso es una metáfora. Porque en verdad un peregrino es un hombre o una mujer que andan peregrinando por el mundo. Pero se ha interpretado como una metáfora por muchos autores. Y la mejor forma de interpretarse es: le estoy escribiendo a 5 ciudades, a 5 iglesias que vivían literalmente en una parte de la tierra en el Asia Menor. Ellos estaban peregrinando, ellos estaban viviendo la experiencia que se van a narrar en el texto. Es decir, que en lugar de tomarlo como una metáfora, lo tomamos como algo literal. El texto mejor interpretado es: literalmente eran expatriados, eran extranjeros temporales, no eran ciudadanos de estas ciudades. Hermano, eso nos habla a todos hoy día. ¿Cuántos extranjeros tenemos acá? Levanten la mano. Bueno, si usted va ahora mismo a New York, a una iglesia latina, gringa, no importa. Si usted va a Los Ángeles, hay 80 nacionalidades en la ciudad. El mundo está regado. ¿Cuántos venezolanos, por quienes tenemos que orar mucho, están llegando al país todos los días? Extranjeros, residentes temporales. Entonces en eso Pedro está diciéndole qué es lo que va a venir sobre ellos, qué es lo que le espera. Entonces cuando hablamos de extranjeros temporales o extranjeros y peregrinos, no importa la traducción, hay 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta. 1, socialmente eran marginados. Socialmente eran marginados. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Si usted se planta con la Biblia en la mano. Porque si usted ahora mismo se va a cualquier área, va ahorita a una radio y comienza a hablar: vengan todos, entren todos, usted lo van a candidatear para diputado. Pero si usted dice: espérate, la Biblia dice que esto es pecado, ¿te van a qué? Te van a marginar. Es decir, que lo primero que esta gente era socialmente, no dije espiritual, socialmente eran marginados. Segundo, eran rechazados por su fe. Eran rechazados por su fe, por lo cual lo primero se agravaba. Hermanos que viven en un barrio pobrecito, socialmente, económicamente muerto, pero a la vez en ese barrio los políticos y todo el tigraje maltrata a los evangélicos, no le permite subir. Una doble condición de ostracismo, una doble condición de necesidad. Parece que estos hermanos vivían en esa condición. Es decir, que al inicio, desde el principio de la carta, Pedro lo que quiere es informarles a ellos cómo debían vivir. Importante lo siguiente: estas 5 ciudades pertenecían al Imperio Romano, pero en ella, ya le mencioné que lo que hoy es Turquía, en esa área, pero en ella vivían hermanos de tercera categoría, o ciudadanos. Eran los más pobres del imperio. Entonces Pedro, que conocía esa situación social, económica, sabía lo que estaba pasando, escribe esta carta. Pero escuchen esto, hermano. Algunos historiadores dicen que en el tiempo en que Pedro escribe esta carta, había 1 millón de judíos que vivían fuera de Palestina. 1 millón de judíos que vivían fuera de Palestina. Pero habían de 2 a 4 millones que vivían en ese territorio del Imperio Romano. Así que estamos hablando de 5 o 6 millones. En ese tiempo ya, la migración era enorme. La gente huyendo al imperio se iba de una ciudad a otra, pero eso empobrecía más. Porque si usted tiene mucha plata y se va para Europa a vivir y tiene plata para votar, pues, pero se hace más pobre siempre, como quiera. Los gastos te empobrecen. Es decir, que la migración no te hace más rico, sino te hace más pobre. Te empobrece. Y ellos vivían en esa realidad. Vivían necesitados de una palabra autoritaria que le pudiera hablar del dolor
de la fe, del evangelio, pero mire cómo comienza el texto: a los elegidos. Y quiero regresar de nuevo a pensar en esto: a los elegidos. Hermano mío, ¿ustedes están sufriendo alguna situación? Su jefe no lo quiere ascender porque usted no trabaja, que lo cancelen. Pero su jefe no lo quiere ascender porque usted es evangélico, porque sabe que usted le va a decir las cosas que son mal, que son pecado. ¿Hay alguna persecución por lo que usted cree? No estoy diciendo por lo que usted hace. Si usted hace cosas mal hechas, hermano, que lo cancelen, es lo mejor. Pero si la persecución, si la hostilidad hacia el evangelio es por el evangelio, entonces bienaventurado eres. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice en otros textos del Nuevo Testamento. Permítanme avanzar porque el tiempo lo tenemos en contra hoy. Quiero terminar más temprano por el bautismo. Versículo 2. Y aquí viene Harold y me va a ayudar en el siguiente, a ver si ahí está. Bueno, el siguiente va a estar el texto, nada más creo. Avánzame ahí porque quiero que ellos vean las tres formas como inicia dentro del texto el Padre, el Hijo y el Espíritu. O el Padre, el Espíritu y el Hijo, que es el orden en que está. Bueno, voy a leer el texto. Dice: según la previsión de Dios el Padre. La previsión. Bueno, según, esa es la traducción que acá se utiliza. Hay otras traducciones. Según el propósito. Dice: mediante la obra santificadora del Espíritu. Y tercero, para obedecer a Jesucristo. Y en el griego, y yo he puesto, creo que sí, las palabras ahí. En el griego las tres palabras son distintas, pero de acuerdo con, por medio de y para. De acuerdo con el conocimiento previo de Dios, Él nos elige. Ahora, hermano, mucha gente va a decir aquí: bueno, entonces si Dios nos elige a todos, ¿por qué unos se pierden? Y van a entrar en ese problema de calvinismo y todo esto, y no me voy a meter ahí. Lo que quiero hacerle ver es esto. Siempre le digo a la gente lo más sencillo: ¿tú quieres saber si Dios te eligió? ¿Quieren saber si Dios lo eligió? Respóndale que sí. 3 hijos, Juan, Pedro y Andrés. Papá le llama: hijos, vengan que está el desayuno. ¿A quién le llamó? A los 3. Pero Andrés nunca va y se queda por ahí dando vuelta. Cuando llega a la mesa ya no hay desayuno. ¿Lo eligió o no lo eligió? Siempre he escuchado y he leído esta ilustración de cómo presentar esto. ¿Quieres saber si eres elegido? La cruz está ahí. No es alegre, no es agradable. Cristo sufrió. Y el evangelio en sí no es para vivir en el paraíso. Todo lindo. El evangelio es cruz. El evangelio es difícil. Ahora, tú quieres saber si eres elegido, acepta el evangelio, cruza por la cruz, porque no hay camino al Padre si no es por Cristo. Y cuando te cruza, te da las vueltas y vas a ver que dice elegido. Cruza y de aquel lado te volteas y vas a ver que eres elegido. Pero si de este lado tú dices: ay, no, eso es muy difícil, cuando me vaya a morir yo quiero gozar la vida. No, tú fuiste elegido pero lo rechazaste. Es decir, que en cierto sentido Dios envió a Cristo a morir por todos. El problema no es de elección, el problema es de respuesta. Eres tú que tienes que responder. Pero si tú entras en filosofía y en discusiones teológicas, y entonces ¿cómo va a ser que esto, que aquello? Cruza y voltéate para que veas que eres elegido. Es decir, que la respuesta nuestra debe ser esa. Por aquí vienen las 3 partes que en la introducción quedan clarísimas, hermano. Versículo 2 dice: de acuerdo con. Entonces nuestra elección, versículo 1, es de acuerdo con el conocimiento previo de Dios el Padre. Y hay mucho texto acá en versículo 17 y en la teología paulina un montón. Es decir, que es de acuerdo con. Dios Padre decide elegirnos. 2, por medio de la acción santificadora del Espíritu Santo. Es decir, que Dios Padre interviene, Él nos elige, Dios Hijo nos santifica, y luego dice para la obediencia de los elegidos.
y para que sean rociados, la Reina Valera, o redimidos, que es mejor traducción, por la sangre redentora de Jesucristo. Hermano, si usted, amigo, si usted que está en esta mañana acá, no entiende eso, es porque usted no quiere entenderlo. Porque está sencillo. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. El orden que lo presenta, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Dios Padre me elige, el Espíritu me santifica para que yo, habiendo sido santificado, habiendo sido elegido, habiendo sido redimido por la sangre redentora de Jesucristo, pueda vivir la vida para Él. Así que la situación de estos hermanos en el Asia era difícil, muy difícil, pero los términos que Pedro utiliza le dan seguridad. Elegidos, elegidos, elegidos y elegidos. Elegido por el Padre, elegido por el Espíritu, elegido por el Hijo. Hermano, no hay posibilidad de echar para atrás. ¿Qué fue lo que Pedro hacía? Se curviaba de vez en cuando, se tambaleaba, pero Pedro era un elegido. Y había un corazón de Pedro, y Pedro se arrepentía. Y Señor, no, yo te fallé, pero por favor. Y entonces el Espíritu Santo venía y lo santificaba y lo llenaba. Y Pedro salía y predicaba. Y de repente lo metían en la cárcel y se abrió la cárcel y Pedro apareció en aquella casa. Pero luego Pedro flaqueó. Pero la mirada nuestra no debe de estar en Pedro. Debe estar en Jesucristo, en el Espíritu y en el Padre. Es ahí, no en Pedro. No pongan su mirada en el pastor. No la pongan porque dicen algunos que eso no es tan cierto, que yo doy boche y esa cosa, eso no es cierto, pero no pongan su mirada en el pastor. Más que boche, preocúpense que yo soy pecador y también peco como ustedes. Oren y preocúpense más por eso. Porque flaqueamos. Y que el día que yo flaquee, me levante primero. Y segundo, que nadie se aparte porque vio flaquear. Porque Pedro flaqueó, porque Pablo flaqueó, porque somos seres humanos. Eso es el Evangelio. Si yo fuera un ángel, hermano, no necesitaba el Evangelio. A propósito, veamos el versículo 12. No, el 10 de este capítulo. 10. A ver si no me equivoco. He leído tanto que ya. A los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes. Reservada para. Estudiaron, y ese texto lo tenemos que devorar a la luz de lo que dije la semana pasada. Y le va a tocar a Fran a predicarlo el domingo, pero si no, después hacemos un estudio extra. Estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. A ellos, escuchen, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar tales cosas. ¿Sabe qué? Los ángeles babean por experimentar la salvación, porque ellos son salvos. Ok, hecho para atrás. Okay. Usted nació en Dominicana. Alguien le dice, oye, ¿tú quieres ir a Panamá? Ay, sí, me gustaría porque yo no conozco a Panamá. Ahora le preguntan a un panameño, ¿te gustaría ir a Dominicana? Sí, a Bávaro, Punta Cana, porque no conocen. Porque siempre anhelamos ¿qué? Lo que no hemos experimentado. No conocemos. Es decir, que la salvación no ha sido tocada por los santos porque no la necesitan los ángeles, perdón. Y los ángeles dicen, anhelan experimentar la salvación, pasar de pecador a ser un santo. Pasar de la debilidad que no me puedo sostener, que me voy a morir, y el Señor salvarme. Los ángeles quieren experimentar eso. Los pobrecitos van a tener que esperar. Ahora nosotros que somos los que estamos experimentando eso, vivimos quejándonos.
No celebramos eso, no le damos la gloria a Dios. Señor, gracias por la salvación, gracias. Y ese texto que sigue, o sea, toda Pedro es así, pero lo que sigue, hermano, es demoledor. No se pierde el domingo. Hemos invitado al pastor Fran, ya le pagamos el pasaje. La ofrenda que le vamos a dar es significativa para que él esté aquí el domingo predicando. Es decir, que no se pierda ese privilegio, hermano, después de tanto esfuerzo. Si usted no visita hoy, Fran es un hermano pastor que está en Washington, trabajando allá en el fondo, y él va a estar aquí. Aprovechamos que él viene, no le damos nada, es una broma. Él nos da a nosotros. Ok, ¿cuándo se escribió esta carta? Para que lo noten ahí, si no dice su Biblia eso. Entre 60 y 62. ¿Por qué? 60 y 62 de esta era. ¿Por qué? Porque Nerón gobernaba. Y segundo, porque Pedro murió en el 64-65. Y después de la primera escribe la segunda. Vamos a ver eso después. Él escribió, después de esta carta, escribió la segunda carta. Y en la segunda carta él dice que estaba listo para morir, presto para morir. Ahora veamos el versículo 13 del capítulo 5. Porque es que Pedro es un experto, o bueno, manifiesta un estilo elegante de escribir. Y la introducción y la conclusión son magistrales. Ya vimos un poco del 12 y veremos más adelante, pero el 13 dice: saludo de parte de la que está en Babilonia. Y más adelante van a ver que yo puse entre paréntesis la iglesia que está en Babilonia. Escogida. ¿Cómo comienza el texto? Versículo 1. A los escogidos o elegidos. Aquí dice: a la escogida como ustedes. Y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. ¿Dónde estaba él? En Babilonia. Ahora, ¿quién era Babilonia? Hay varias ciudades llamadas Babilonia y ninguna califica. En Babilonia, aquí era Roma, porque era considerada por el pecado como una Babilonia. Y la referencia que todos los expertos están de acuerdo de que aquí la elegida en Babilonia es la iglesia que está en Roma. Porque él muere en Roma decapitado. No, escuchen, Pedro no muere para abajo como algunos dicen. No, Nerón le voló la cabeza. Pedro murió en el 64, 66, 64, 65, eliminado a mano como un mártir de Nerón. Entonces, la fecha de que se escribe esta y la siguiente carta está entre 60 y 62. Habría que llevarlo hasta 64 para la segunda carta que ya veremos después de terminar la primera carta. Ahora, habiendo visto esto, ¿cuál fue la ocasión? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro escribe esta carta? Entonces, ahí sí voy a regresar de nuevo al 12. En el 12 leímos la primera parte, pero no la segunda. En el 12 dice: he escrito brevemente para animarlos, y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? ¿Qué es esto de esta es la verdadera gracia de Dios? Cuando estudiemos todo el texto bien claro y en sus grupos pequeños, van a descubrir que la verdadera gracia de Dios era el sufrimiento. El padecimiento. No padecer porque usted es un vago, no padecer porque usted es una chismosa, no padecer por el evangelio es una gracia de Dios. Digan amén, hermano. Amén. Padecer por la verdad, el evangelio. Morir, Pedro murió como un mártir por el evangelio, no porque él era testarudo, sino porque él tenía que decir la verdad. Y al sistema del mundo no le interesa la verdad. Le interesa la mentira, el engaño. Toda la carta, así rápidamente le doy un medio bosquejo de todo esto. Por ejemplo, en el capítulo 1, 6 al 7, habla de sufrir diversas pruebas. Por un poquito de tiempo nada más. Un poquito, no mucho. Hasta que no muramos. Eso es poco, hermano. Martín, es un chin, ¿verdad? Esa es la palabra que hay que usar. Por un chin de tiempo. En el capítulo 2, versículos 12, 15, 16, 19 y 20, nos dice que seamos responsables, que demos el testimonio en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, yo no puedo abandonar, hermano. Qué fácil es cuando todo se me presenta bonito, alegre, agradable. Cuando yo escogí esta carta, vengo orando como de octubre, y ya en diciembre he pensado mucho en esto, que quizá quien mejor debe predicar esta carta debe ser Rafael y Consuelo. Y lo vamos a escuchar después a ello. ¿Qué implica serle fiel en medio del sufrimiento? En medio del dolor. En medio de la pérdida. Porque es muy fácil decir: no, pero Dios no me respondió, entonces me voy de la iglesia.
Ahora, cuando te aumentan el sueldo, cuando llega el doble sueldo, cuando te dan el triple sueldo, cuando te dan 4 sueldos, qué sé yo, el bono y todo eso, gloria a Dios, aleluya. Dios sí es bueno. Hermano, en medio del sufrimiento, según capítulo 3:17 dice, es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. ¿Me siguen ahí? Ese argumento está buenísimo. Yo prefiero sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. ¿Cuánta gente en este país sufre por el mal que le hace otro? Hermano, si tú vas a sufrir, sufre por el bien al prójimo. Sufre por eso. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Ponga por favor, como la hermanita aquella que dijo, él dijo todos. Ponga todos, vamos. Póngalo, todos y todas. Todos y todas, todos, vamos, oiga lo que dice el texto, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Punto. Hermanos, de hecho, el cristianismo sin persecución no es cierto, eso no existe, eso no existe. Y de hecho, y eso pregúntoselo a los centroamericanos por los problemas que hubo en El Salvador y en Guatemala y los que están viviendo ahora. Dicen los que investigan la sociología de la iglesia y del evangelio, que en la iglesia, el país donde hay más persecución, es que el evangelio crece más. No que se publica más, hermano, porque una cosa es lo que se publica, otra cosa es lo que hay. Y siempre dicen que en Haití hay más alto porcentaje de evangélicos que en Dominicana. Pero aquí decimos que un montón, que somos 23, deberíamos decir que somos 3. Porque 23 debería haber un cambio significativo en el país. Y es vergonzoso lo que vivimos. Hoy yo no estoy orgulloso que seamos 23. Pero en El Salvador, que hubo una guerrilla terrible en el 91, terminando todo ese proceso, creció enormemente el evangelio. Pero muchos murieron. Muchos campesinos cristianos evangélicos y aún católicos en El Salvador murieron por el evangelio en esos años. Porque entonces la guerrilla venía y decía, ¿el dinero o firma para el FLN? Y lo pobre, o la vida o tú eres un guerrillero. Entonces había 2 opciones. O deja de estar hablando de Jesucristo ese y me da la plata y se acabó. O sea, sufrieron mucho y muchos murieron en esos años. En capítulo 4, versículo 12 y otros, sufrir bajo el fuego. O sea, ya no sufrir por sufrir, sino bajo el fuego, es normal para un creyente. Todo eso lo vamos a estudiar, hermano, no se me alarmen, todo eso lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Capítulo 5, 10 y 11, después de las pruebas y sufrimiento, entonces Dios nos restaurará y nos dará fuertes, firmes y estables. Y por eso es que él termina diciendo eso en el versículo 13, se lo voy a leer de nuevo. Al final del 13 dice, a ver, ¿dónde está el versículo? Lo busco acá. Versículo 13 al final dice, para animarlos, ¿y qué? Y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Así que Pedro escribe con ese propósito en medio de. Concluyo con lo siguiente. Versículo 1. Así que por eso que les animo a que tengan su Biblia ahí. Busquen, subrayen, marquen, escriban. A los elegidos. ¿Lo vieron? Capítulo 5, versículo 12. Perdón, el 13, perdón. Saludos de parte de la que está o de la iglesia que está en Babilonia, escogida. O sea, el tema de la elección, de la escogencia, subraya fuertemente la elección de Dios. Dios es el que escoge. Y no escoge a la casta, sino que escoge a la escoria. Hermano, yo no sé cuánto tiene usted en su cuenta bancaria, pero eso no es nada. Usted y yo somos escoria. Pero ahora, vamos a ver eso la semana que viene, hemos sido pasados por el fuego, o estamos siendo pasados por el fuego, así como el oro, y después de esa escoria, entonces sale la pepita de oro que glorifica a Dios. Y esa elección de estos hermanos en el Asia Menor, que eran perseguidos, que eran considerados como la provincia más pobres, Pedro le escribe y le dice, ustedes fueron escogidos.
Y esa iglesia es escogida. Y esa iglesia es una iglesia del Señor. No importa que no tenga edificio. No importa que esté siendo crucificada, sacrificada, rechazada. Voy a usar otra palabra más. Quizás sería bueno aprender esta palabra. Se llama oxímoron. Lo que Pedro está presentando es un oxímoron. Lo que saben de la parte del lenguaje, el oxímoron no es que una palabra o un término que va en oposición con otro. Entonces, cuando él dice un forastero, o cuando decimos forasteros elegidos o peregrinos elegidos, eso es un oxímoron, porque son dos cosas distintas. Dígame usted, ¿qué país quiere que le entre en toda la escoria de un país vecino? ¿Nadie quiere? Pero el cielo nos está esperando a nosotros. Entonces, extranjeros desahuciados, nadie lo quiere, elegidos. ¿Lo vio o no lo vio? Eso somos usted y yo. Cuando usted ve el hermanito que viene a la iglesia, cuando usted ve el vecino que no tiene dinero, que usted no se le quiere acercar porque la ropa no huele muy bien, recuerde que usted es igual que esa persona. Un expatriado, un sin patria, pero escogido. Y eso es como contradictorio, ¿verdad? ¿Lo ven como contradictorio? Esa contradicción aparente es a la que yo llamo remar contra la corriente. Voy a invitarle a que cierren sus ojos, por favor. Los hermanos que se van a bautizar se pueden ir con su líder que le va a guiar para que nos preparemos para el bautismo. Los demás, por favor, mantengan sus ojos bien cerrados, en el sentido de que no se distraigan. Si quieren dejarlo abierto, pero no se me distraigan. Elegidos, extranjeros, dispersos. Es como decir, y quiero que te mantenga en concentración, es como decir, respetados, inútiles. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Respetado, un honorable, pero inútil. Es una paradoja que Pedro quiere que se nos quede impregnada en nuestra mente, de que somos despreciados y aún maltratados de la sociedad, pero Dios nos ha escogido. Y pienso que es un motivo de enorme gratitud, muy significativa gratitud que tú y yo debemos tener con Dios, porque sin ser nada, Dios nos escogió. Él nos redimió en Cristo, nos santificó en el Espíritu para completar esa obra perfecta, milagrosa. Señor, gracias por esto. Te alabamos, oh Padre. Amado hermano, hermanos y amigos que están con nosotros en este día. Dios te escogió. La diferencia entre uno y otro es que unos respondieron y tú, amigo, en esta mañana tienes la opción, en esta tarde ya, para decirle: Señor, gracias por morir. Yo no entiendo todo esto, pero yo vengo a ti. Yo quiero aceptarte. Yo quiero invitarte a mi corazón. Yo quiero ser amigo tuyo. Así como fue Pedro. Pues quizá alguien aquí es como Pedro, un hombre como Pedro, una mujer como Pedro, impulsiva, que está manejando dolor, cólera, enojo, muchos conflictos. O quizá otros son tan mansos que dirían: ¿y para qué? No necesito de Dios. Déjame decirte que todos necesitamos de Dios. La sangre de Cristo es suficiente y necesaria para que todos lo que querramos acercarnos al Padre lo hagamos a través de Cristo. Voy a orar porque me gustaría que tú en este día, si no tienes a Jesús en tu corazón, puedas hacer esta oración, puedas decirle al Señor ahí donde tú estás: Señor, yo abro mi corazón a ti. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y ahora tú conoces el corazón, la situación de cada persona que está acá. Gracias por salvarnos, aquellos que estamos batallando, pero seguro de que somos salvos. Gracias por esto, Señor. Gracias por esta palabra que nos anima en medio de la persecución moral, política, social, aún económica. Gracias por esto, Señor. Ayúdanos a vivir como elegidos y residentes temporales en este mundo. Ahora, Padre, mira aquellos que andan buscando una palabra en este día, que han venido para el bautismo, pero que necesitan una salvación en Cristo. Amigo, amiga,
Si tú necesitas de esa salvación, dile ahí en tu lugar donde estás: Señor, entrego mi vida a ti en este día. Gracias por esta palabra que ha aclarado mi vida, que ha aclarado la decisión que debo de tomar, y yo entrego todo mi vida a ti. Así como Pedro saltó de la barca y fue a ti, yo salto de mi condición en la que estoy. Dile al Señor: y voy a tus brazos. Dile: Señor, voy a tus brazos. Me rindo en tus brazos. Encárgate de mi vida pecaminosa, de mi vida que es un desastre, de mi vida como está. Encárgate tú, Señor. Yo te recibo hoy. Dice el texto, el Padre nos eligió por su gracia. El Espíritu nos santifica y está listo esperando por tu decisión. Pero dice, y el Hijo nos redime. ¿Quieres ser redimido? ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres confirmar que fuiste electo, que fuiste elegido por Dios? Dile al Señor: Señor, entrego toda mi vida a ti. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús.